el título que puse a esta enseñanza, las preocupaciones de Dios por su iglesia. Entonces, el término ya, las preocupaciones de Dios por su iglesia, usted dirá, amados, debe tener muchas el Padre, o capaz Él no tiene preocupaciones. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial tiene alma, tiene corazón, tiene ojos, tiene manos. Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces, Él también se duele, Él también trae quebrantamiento, Él también se contrista su espíritu por las circunstancias que están pasando en la humanidad, en el mundo. Pero en el mundo, vosotros estáis en el mundo, ¿no es cierto? Pero Él ya no está, pero Él dejó su Espíritu Santo. Pero tenemos que tener algo muy importante. El Padre está preocupado de la humanidad, que no ha abierto el corazón al plan eterno de nuestro Dios Creador. Que gracia, por divina gracia y misericordia y perdón, hoy estamos enfrente, pudiéndole servir en una forma a Dios, y otra, poder en ese servicio dar conocimiento de lo que realmente que es una preocupación de Dios para con su iglesia. Nuestro Padre Celestial siempre, con su plan y designio eterno, Él está conteniendo nada menos la humanidad. Pero está esperando que haya unas generaciones de hombres y mujeres que puedan llegar a toda esa multitud de personas que tristemente, que si no se le abre la puerta dimensional de conocer a nuestro Señor Jesucristo, esa gente, si hoy está sufriendo, tristemente sufrirá aún más en la tribulación sin tener el conocimiento de cómo poder salir de esa atadura diabólica que tristemente ya en los distintos gobiernos en el mundo, ya los tentáculos del nuevo orden mundial ya está funcionando, ya está, vamos a decir, está configurando puntos de todo lo que ellos tienen como establecimiento para que eso funcione sin que la humanidad sienta el golpe del choque, pero subliminalmente por los medios de comunicación ya está entrando a nuestra vista, a nuestros oídos, todo como que pareciera que el cambio solamente lo va a ver el Hijo de Dios que está guiado por el Espíritu Santo. Entonces, peligroso. Usted puede estar expuesto ante una palabra de Dios sin la vida del Espíritu Santo, y usted dice, yo me congrego, pastor, yo voy los días de estudio, pero cuando la palabra de Dios no es la que abre el conocimiento y te lleva a las profundidades, entonces estamos expuestos a un riesgo. Yo puedo compartir una palabra, pero sin la vida del Espíritu Santo, usted tiene que recordar que los ministros del nuevo pacto son ministros competentes, que esa competencia no viene de sí mismo, sino que esa competencia se la atribuye Dios, lo respalda Dios. Ministros competentes del nuevo pacto no son de la letra, sino que son del Espíritu. Entonces, cuando habla de la letra, yo puedo literalmente enseñar la Escritura, pero yo tengo que ser del Espíritu. Entonces yo tengo que enseñar lo que me está instando el Espíritu. Saben que uno podía haber tenido para enseñar un tema y el Espíritu Santo te ministra y quiere llegar a todo aquel que está sintonizando la radio, este medio de comunicación, y por internet al mundo. La gente necesita una respuesta y estamos preocupados y sin darnos cuenta que la humanidad ya la tiene las garras totalmente el sistema del anticristo. Entonces, cuando vemos que el sistema del anticristo está, ¿en qué está preocupado Dios entonces? De que tiene las garras la humanidad, el anticristo. No, está preocupada de que su iglesia no esté dando luz para que se dejen atrapar del anticristo. El sistema de anticristo es todo aquel que rechaza a Cristo,
todo aquel que no reconoce el señorío de Cristo. Entonces, ahí viene la responsabilidad de la iglesia. ¿Por qué no hemos trasladado la luz a las generaciones de hombres y mujeres, hablando de nuestro país y en el mundo entero, que ha dejado de hacer la iglesia para que no brille y no dé luz? Entonces, Dios ahí está preocupado. Él está, muchos lo tienen por tardanza, pero Él está esperándonos que realmente terminemos el proceso, por cuanto Él un día nos abrió una puerta dimensional para transformarnos y alcancemos la estatura de madurez, hace que pueda establecer cosas. La inmadurez que gobierna el alma es imposible establecer cosas, sino que entra a fluctuar constantemente y cada vez que va creciendo para poder establecer todavía no cosas resueltas en su alma, en el pensamiento, todas las influencias que el enemigo astutamente sabe cómo gobernar, aquellas vidas a las cuales no han estado en la mano de Dios a través del Espíritu. El enemigo astutamente trae engaño, trae manipulación atmosférica a través de los espíritus inmundos y entra a formar una atmósfera a la cual capaz hasta te congregas, pero estás bajo una atmósfera que es peligrosa. Entonces, ¿hay una preocupación de Dios? Sí, porque si su iglesia es la que tiene que dejar establecido el fundamento para la humanidad, pero pastor, no todos se van a salvar. El Señor dijo que íbamos a predicarles a todos, pero como diciendo, ya le dimos la oportunidad que conocieran que había un Cristo, pero no es totalmente así. Porque estamos hablando para poder rescatar la humanidad. No, dentro de la iglesia hay un porcentaje elevadísimo que hoy viene el Señor y no se va. Ay, pastor, ¿quién es usted para decir eso? Sabe que la vida espiritual, almática, fluctuante, dice, no pienses recibir cosa alguna de parte del Señor aquel que tenga que duda. Entonces, la duda trae una puerta a la incredulidad. Y la incredulidad trae la puerta más peligrosa, que es la desobediencia. Entonces, hay cosas que Dios muestra. Y sabes que me mostró en visión 2 iglesias. Una ya llena de canas, pero con una figura de falta de sujeción. Una figura que creer tener conocimiento en algún área ministerial, creer que ya está todo el conocimiento de lo que Dios estableció en su diseño. Entonces, no se somete a autoridad, no reconoce, quieren que tal vez la reconozcan como figura de iglesia, la figura en cuanto a su ministerio, pero no reconoce la investidura ministerial a la cual ella tiene que sujetarse a esa iglesia. Y hay otra iglesia que está fluctuando con muchas luchas, con muchas pruebas, ha decidido en su vida seguir buscarle, pero en los momentos más especiales, de ministraciones especiales, el alma hace un crack, clic, crack, y empieza a trabajar, ¿sabe qué? Las emociones, los sentimientos, la sensibilidad a lo antagónico, porque si sos sensible a la voz del Espíritu, obedecemos. Pero cuando hay una iglesia con una figura almática, con una figura que hace más la voluntad que rige el alma y no la voluntad que le pide Dios. Dios le está pidiendo a gritos a la iglesia de que sea obediente a la palabra. Dice que Él era autor de eterna salvación para aquellos que le obedecen. Entonces empezamos a ver qué preocupación. Y todo esto es una introducción que me preocupa también. Yo como ministro me preocupa de que elementos que el enemigo está bajando a las atmósferas entre medios de las espirituales de Dios, se entromete en el pensamiento del hombre al cual no está regida la vida del Espíritu. Cuando un hombre o una mujer está regida por la vida del Espíritu, sabe discernir y obedece, porque si Dios te habla a través de un ministro, a través del Espíritu Santo, a través de mismo te habla Dios a través de sueño, a través de la palabra, y desobedeces, entonces está rigiendo tan fuerte
tu alma que tristemente estás caminando en un precipicio. ¿Por qué? Te rebelas y no sos obediente. Entonces Dios está preocupado, sí. Y sabe que preocupado porque los ministros en el último tiempo iban a estar expuestos a muchas cosas y lo podemos ver. Vamos al libro de Génesis. Yo voy a tratar de ir bien rápido porque yo quiero dejar algo que el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu y me ha contenido dentro de su atmósfera en esta madrugada y me ha dicho cosas y me trajo una enseñanza peligrosa de lo que está pasando en la parte ministerial, en la parte del liderazgo, en la parte del cuerpo de Cristo, en parte en toda su iglesia. Entonces Dios tiene una preocupación por su iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque cuando habla en el libro de Génesis, vaya a Génesis, capítulo 25, versículo 20, vamos a tratar que el Espíritu Santo ensanche el tiempo para poder dejar establecido. Son muchos puntos, pero vamos a verlos a los cuales Dios pueda permitir que lo dejemos. Dice así, Génesis 25, 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y le respondió, y los hijos, versículo 22 del capítulo 25 de Génesis. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Dios, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, mira, yo a partir del 25-28, yo te lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Versión Biblia Española, que se llama NBE asterisco. Mira lo que dice para que podamos ver con mayor claridad qué es lo que pasó en el acontecimiento, por qué a través de comer una cosa roja, Dios le cambió el nombre a Esaú. ¿Por qué le cambió el nombre? Entonces vieron, les sigo leyendo el versículo Génesis 25-28. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba comer la caza, y Rebeca prefería a Jacob. Esaú dijo a Jacob, dame un plato de esa cosa roja, que estoy agotado. Por eso se llama rojo. Jacob le contestó, si me lo pagas. Mire lo que dice. Si en el nombre de Jesús. A ver. ¿A dónde está? Se me cambió. Alabado sea Dios. Dame de su plato esa cosa roja, que estoy agotado, por eso se llama rojo. Y mire lo que dice. Jacob le contestó, si me lo pagas hoy con los derechos de primogénito. Esaú dijo, estoy que me muero, ¿qué me importa los derechos de primogénito? Jacob le dijo, jurámelo primero, y él se lo juró, y vendió a Jacob los derechos de primogénito. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Él comió, bebió y se puso en camino. Así malvendió Esaú sus derechos de primogénito. Bien. ¿Sabe que perder la primogenitura es perder el derecho de un padre?
pero no está hablando de su padre Isaac, está hablando del Padre Celestial. Entonces, él rechaza. ¿Sabe qué significa? Rechazar el llamado. Rechazar, ¿sabe? No importarle el llamado. Rechazar el llamado, tenerle menosprecio al llamado. Tenerle menosprecio al destino profético, menosprecio al llamamiento eterno. Entonces, todo ese propósito que Dios había puesto en Esaú, cuando le pone, cambia de nombre, y usted va a ver en su Biblia, en la Reina Valera, por ejemplo, 1960, 1995, habla que le cambió de nombre y le puso Edom. Acá vemos que NBE dice, le llamó rojo, pero significa rojo terrenal de sangre. Edom significa rojo terrenal de sangre. Amados, ¿qué será esto que estamos hablando? Y capaz usted está necesitando una palabra evangelística que lo levante del asiento, lo haga saltar, y esta palabra pareciera que no es suficiente, porque capaz no se ha predispuesto totalmente a poder abrazar esta enseñanza, porque va a mostrar cómo está la iglesia, qué es lo que se preocupa, por qué está preocupado Dios por la iglesia, por qué está preocupado por cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque vemos lo que significa este acontecimiento. Dice que cuando vino Esaú, vino del campo, dice que estaba agotado. Usted tiene que saber que agotado es, agarra un recipiente y délo vuelta y hágale un agujerito, una tapa y déjelo gotear. Gotear, gotea, 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 hasta que queda agotado el recipiente. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa? Todo el líquido que había en un recipiente quedó agotado, no había líquidos. Y usted tiene que saber que hay 5 niveles de palabras que son líquidos en la Escritura. Yo no tengo tiempo para poder explicarle las 5, pero usted tiene que saber que está la leche como un líquido, a la cual es un alimento y una palabra espiritual. La leche, está la miel, está el agua, está el aceite y está el fruto el vino. Entonces, hay 5 líquidos. Dice que este hombre quedó agotado. Entonces, ¿quedó agotado de qué? De todos los líquidos a los cuales la palabra de Dios puede establecer a un hombre, a un varón de Dios, a un ministro, a un obrero, a un hombre que recién comienza en la casa de Dios, pero se ha dispuesto a vivir y transformar su vida por el poder de la palabra de Dios. Entonces, vemos que vende la primogenitura, que es por el agotamiento, porque ya no hay palabras que establezcan su llamado, ya no hay palabras que establezcan el conocimiento, ya no hay palabras dentro de todo su ser en la figura ministerial de hombres que están enfrente de la brecha durante generaciones, pero no se le ha revelado totalmente el diseño y llega a un agotamiento a la cual, ¿sabe qué? Hace afectar no solo su vida espiritual, sino también los que están bajo su manto. Entonces, encontramos una circunstancia a la cual dice, le dice Esaú, dijo a Jacob, dame un plato de esa cosa roja. Mire qué curioso, cosa en el original significa logos, y logos significa palabra. Entonces dice, dame de comer un plato de esa palabra roja. Entonces, por eso que Dios le cambia nombre a Esaú y le pone Edom, que significa rojo terrenal de sangre. Entonces, ¿qué recibió ahí? Él recibió una transfusión de líquidos, a los cuales con una palabra que no era la correcta, entró a llenar su líquido. Por eso que Dios le puso rojo terrenal de sangre. Entonces, usted lo puede ver en cualquier diccionario bíblico. Usted vaya, ¿qué significa Esaú? Y le va a decir, en la mayoría de los diccionarios habla justamente rojo terrenal de sangre. Dios le cambia de nombre, Dios le cambia propósito. Acuérdese que él tenía que cubrirlo y guardarlo a Israel. Y hoy tenemos que ver quiénes son ellos, hoy en la vida nuestra, al tiempo presente, qué función cumple dentro de la iglesia. Así que
¿Por qué está preocupado Dios? Está preocupado por los ministros, por el liderazgo, por el pueblo de Dios, que por diversas pruebas, circunstancias, entre un agotamiento, se vacían de los líquidos de la palabra de Dios y aún empiezan a tomar algo que no corresponde, algo que le hace cambiar de nombre, que es cambiar propósito, llamado, destino profético y llamamiento eterno. Entonces, ¿está preocupado Dios? Por supuesto que está preocupado. Entonces tenemos que actuar consecuentemente. Y actuar consecuentemente que se nos tenga que revelar. ¿Y sabe qué? Mire si se fue tan grande la gravedad que hizo, nada menos lo que hizo Esaú, que le cambió de nombre, que dijo Dios, por la única persona, escúcheme bien, que dice la palabra de Dios, que él estaba, ¿qué? Con ira perpetua en contra de Edom. Eso está en una versión. Pero vamos a decir, en la versión 1960, en la 1960, dice que él está terrible. Está en el libro de Malaquías. Vamos a leerlo, mire. Indignado para siempre. Indignado es que no tiene dignidad para poder depender y ser bendecido de parte de Dios. Entonces, la indignación de Dios no es algo natural. La indignación de Dios, eso está en Malaquías capítulo 1, en los versículos 3 y 5 habla que a Esaú lo aborreció y dice, y estoy indignado para siempre con Edom. Pero Esaú es padre de Edom. ¿Qué quiere decir? Es padre, porque le cambia nombre y después nace la región de Edom a través de esa estructura de pensamiento. Y en vez de cubrirlo a Israel, que era Jacob, era su enemigo. ¿Y sabe qué? Hasta el tiempo presente. ¿Cómo es eso, pastor? Si eso pasó tantos años atrás, hasta ahora. ¿Sabe dónde lo ve? El profeta Daniel lo establece. Usted tiene que saber que el anticristo ya está funcionando en las atmósferas espirituales, está ya funcionando el anticristo. ¿Por qué? Porque ya está la apostasía. Entonces las atmósferas del anticristo ya están estableciéndose en las atmósferas, pero si yo le abro una puerta, entra sin permiso. Entonces yo tengo que tener entendimiento. Lo que dijo Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 11 de Daniel, versículo 41, se encontró que dice que había un problema, que justamente, ¿quién era? El anticristo iba a penetrar en la tierra gloriosa. Mire lo que dice 1960, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra la tierra y no escapará el país de Egipto. Entonces, mire qué curioso. Acá Daniel, hablando tantos años, está hablando el movimiento de lo que va a ocasionar en esta época, en este momento. ¿Sabe que a la Shita Sinimikaya? ¿Sabe lo que quiere decir? Terrible. Edom está funcionando el hermano de Israel. Ese hermano, pero su sangre fue vaciada, su linaje fue vaciado y tomó un líquido, esa cosa roja, esa palabra como logos, tomó esa palabra y Dios le hizo una transfusión y le cambió de nombre y está indignado para siempre. ¿Por qué? Porque rechazó el don de un padre. Pero yo le había explicado al principio que no rechazó a Isaac, el don del padre Isaac, no. Lo rechazó a Dios Padre, creador del universo. Entonces, cuando rechazamos nuestro llamado, estamos expuestos a ser rechazados por Dios. Entonces, el agotamiento hace que tu llamado no sea que puedas pelear por él, por defenderlo, por seguir adelante de la brecha, pase lo que pase, sino que el enemigo hace un plan diabólico de oposición, de destrucción, para que te agote y esos líquidos de la palabra que fueron entrando para fundamentarte y crecer dentro tuyo, se detenga ese crecimiento y te vacíes totalmente por estar en la brecha, por estar al frente de la batalla sin tener diseño,
sin tener revelación, sin tener los misterios, sin tener el secreto, sin tener la sabiduría inescrutable de nuestro Dios, que es inefable y grandeza en los cielos, aquello que es indescriptible para poder operar en las atmósferas espirituales y derribar en las atmósferas toda oposición. ¿Se da cuenta por qué Dios está preocupado? Pero aparte, tan preocupado está que Edom sigue funcionando dentro de la iglesia. Porque si la atmósfera del anticristo está y dice que es astuto, quiere destruir la tercera parte de la tierra gloriosa, pero lo deja a Edom, que son vecinos, a Amón, y lo deja a Moab, que son vecinos totales rodeando a Israel. Eso usted lo puede ver. Y entonces yo le digo en el nombre de Jesús, usted debe tener entendimiento, ensanchar su corazón, no poner ningún obstáculo a la palabra. Y si esto no es tuyo, Señor, deséchalo. Si esto es tuyo, fundamentame correctamente. Y mire lo que dice. Edom ya vimos la figura. Y si se mueve dentro de la iglesia, la característica de los hombres que no van por el llamado, hombres que van ya por motivaciones incorrectas a la casa de Dios, hombres que van a la iglesia por rutina, hombres que van para cumplir por aquel que lo invitó, por aquel que lo ayudó, por aquel que un día se acercó, le llevó el mensaje, pero no se convirtió y va a cumplir. Ese hombre entra en una etapa que después se va a agotar y se va solo. ¿Por qué? Porque no lo abraza el diseño y lo establece el diseño en su vida. Estamos viéndolo esto, y esto es peligroso. La iglesia está sufriendo y padeciendo esto, y le digo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué dice de los moabitas? Usted tiene que saber quiénes son los moabitas y tiene que saber quiénes son los hijos de Amón. ¿Sabe que Moab y Amón son hijos de Lot y sus hijas? Así que acá hay una de las cosas que usted debe saber. Este hombre, las hijas con Lot, formaron a los moabitas y los amonitas. ¿Qué sabe qué significa? Que hay una tergiversación, que hay una oposición, que hay una, vamos a decir, un rechazo en contra de la paternidad correcta, sino que ellos viven bajo una atmósfera de una paternidad antagónica a la de Dios. Entonces, hay muchos ministerios que están queriendo bajar la paternidad, pero hay una parte que es incorrecta. ¿Por qué? Porque es la paternidad de Dios, dijo Jesús, que le iba a bajar el Espíritu Santo. Yo no lo dejaré huérfano. Yo les enviaré el Espíritu, el otro Consolador, el que los guiará a toda verdad, el que le enseñará todas las cosas y estará con vosotros hasta el fin y le enseñará lo que ha de venir. Entonces, ese Espíritu Santo era el que iba a bajar la adopción de Abba, Padre, para que los ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, fueran llenos del poder del Espíritu Santo para bajar la paternidad del Abba Padre, la adopción del Abba Padre, mediante el Espíritu de Dios. 5 ministerios llenos del poder del Espíritu Santo, sin ningún enseñoramiento de uno sobre los demás, pero sí unidos, fuertes, a través del verdadero diseño. Entonces, esa parte antagónica de Lot con sus hijas están trazando que a eso no lo destruye el anticristo. ¿Sabe por qué? Porque funciona dentro de la iglesia. Está funcionando. También la descendencia de Edom está funcionando. En vez de guardar Israel, es totalmente destructivo, porque cuando destruye el llamado, te engaña con el llamado, cuando no hay compromiso, cuando no hay responsabilidad y pacto para con Dios en servirle por amor a Dios, entonces toda esa atmósfera está dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Entonces, usted se da cuenta que nuestro Señor era perfecto. El Señor dejó establecido muchas cosas en su palabra. Dice la palabra Mateo 16:11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron
sus discípulos, que no le había, estoy leyendo Mateo 16, 11 y 12. Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces, hay una doctrina que baja la religión, las denominaciones eclesiásticas con grandes estructuras de religiosidad, con grandes estructuras de fundamentos, con mandamientos de hombre y liturgias paralelas, están bajando una doctrina incorrecta, antagónica, también dentro de la iglesia. ¿Podría estar preocupado Dios por su iglesia? Está preocupado, muy preocupado. Porque cuando vemos que también le dice, nada menos el apóstol Pablo, ¿sabe qué le dice a Timoteo? Vaya Timoteo usted para que lo vea junto conmigo. En Timoteo, creo que está en el 1 Timoteo 4:1, dice, mira, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Algunos? Mucho pueblo, al desobedecer a Dios, al decirse cristiano pero no obedecer a Cristo, ya está apostatando la de la fe. Aquella persona que niega y aparte Dios le habla directamente y después niega a obedecer, está apostatando de la fe. Y dice, a tiempos algunos apostatarán de la fe, versículo 1 de 1 de Timoteo, capítulo 1. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, así que, 1 Timoteo 4:1, ¿sabe? En el nombre de Jesús. Entonces vemos, mire todo lo que se mueve. La doctrina de los religiosos, de estructuras de religiosidad denominacional, el problema de los edomitas que hacen que esa atmósfera, aquel que tiene un llamado, aquel que tiene el propósito de Dios para su destino profético, le empieza a agotar con las circunstancias, con todos los problemas, lo rodea y le empieza a quitar, a vaciarlo, a agotarlo. Y después come una cosa incorrecta. Toma un logo como cosa roja, incorrecta, y Dios le cambió de nombre a Adón y le puso rojo terrenal. Pasas a ser ¿qué? Un carnal pasa a ser Edom. ¿Estás comprendiendo? Cuando nos vaciamos de la palabra de Dios y no obedecemos a la palabra de Dios, estamos expuestos a la muerte. Porque la palabra dijo, mis palabras son espíritu y vida. Cuando yo rechazo la palabra de espíritu y vida, yo estoy expuesto para morir. ¿Se da cuenta? Hay un problema. Y ni que hablar, todo esto se mueve. Pero ¿sabe qué lindo que es Jesús? Jesús dijo algo precioso, le dijo en el libro de Juan, dijo, Jesús le respondió y dijo, capítulo 7, versículo 16 del libro de Juan. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, dijo, no es mía. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amado, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. El Señor tiene, a través del envío, Él da el fundamento correcto. Juan 7:16. Y dice la Escritura, el 7:17, y esté atento, iglesia. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así que, amado mío, ¿sabe qué? Dios me ha traído a sembrar en el pueblo de Dios conocimiento. Y sabes que el pueblo de Dios, esa preocupación que tiene Dios por su pueblo, que no se está equipando, que no está buscando el conocimiento, que no está buscando el mayor nivel de revelación, que no está buscando la revelación y el secreto y el misterio. Hay una generación que va a estar expuesto por falta de conocimiento. Mi pueblo se extravió. Pero lo más grave es, por cuanto rechazás también el conocimiento, dice Señor que rechazará, si su sonún dará más allá. Dice que rechazará del sacerdocio.
Entonces no podemos estar expuestos a tal acontecimiento espiritual destructivo. ¿Por qué? Por comodidad, por no pagar un precio, por no invertirte hora en el tiempo con Dios, en intimidad, en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra. Entonces, ¿está preocupado Dios por su iglesia? Muy preocupado. Pero nosotros estamos viviendo la gloria de Dios. Sí. ¿Quiénes? Gloria a Dios que estén. Pero lo importante es que esté siendo fundamentado el pueblo con el diseño correcto. No que un suceso de manifestación divina del Espíritu Santo que lo hará siempre, creas tú que ya estás en pleno avivamiento. Un avivamiento lo dijo la Escritura en el libro de los Hechos, dice la Escritura en capítulo 6, versículo 7. Mientras el pueblo, dice, mientras la palabra del Señor crecía, el pueblo se multiplicaba y aún los sacerdotes que a veces se rebelan en contra del conocimiento, aún esos sacerdotes abrazaban la fe, dice la Escritura. Hechos, capítulo 6, versículo 7. Esto es para los evangelistas. Tú que eres ministro evangelista, amado, esto es uno de los mayores. Yo tengo que tener palabra para que crezca el cuerpo. Y eso va a ser evangelización mayor. Acuérdate qué pasó con la samaritana. Cuando le dio ese poco de agua, ella evangelizó con su boca todo. ¿Qué? Cuando creció la palabra, que Jesús le dijo, pero si no tienes cómo sacarla, él dijo, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Esa agua era vida, esa agua era de la fuente divina, eterna. Y por eso que ella, ¿qué? Evangelizó todo Samaria. ¿Escuchó cómo viene la evangelización? Cuando una persona es engendrada con una palabra del cielo, nada menos del agua inagotable de agua de vida, hace que la evangelización más completa, porque aparte es la correcta, porque se disipulan. Una persona que es engendrada por la palabra Dabar, que es una palabra que engendra vida, que conoce la intención del corazón de Dios, hace en una generación que se engendre y pueda tener una actitud totalmente diferente ante la presencia de Dios cuando te llame. Pero te llama a obedecerle, no a tus pensamientos y estructuras que te ha dejado manejar tu alma, todavía sigan dominando, estando expuesta a una palabra de revelación. Entonces, tenemos que tener temor reverente. Así que vio lo que dice, pero sin hablar todavía de las doctrinas que se mueven en el libro de Apocalipsis. ¿Estará preocupado Dios? Mire lo que dice en el libro, vamos a Apocalipsis. Todo esto se mueve dentro de la iglesia. Apocalipsis 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice. Alabado sea Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen las doctrinas de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Escuchó? Entonces, ¿a qué está hablando de Balaam? Balaam significa aquellos que sirven por precio. ¿Sabe qué? Que Balac lo llamó a maldecir a Israel. ¿Sabes? Balac lo llamó a Balaam para que maldijera a Israel. Pero por ordenamiento divino, Dios lo ministró a Balaam y no pudo maldecirlo, sino que totalmente lo contrario, lo bendijo. ¿Y qué dijo? Le dijo Balac, ahora yo no te puedo honrar con las riquezas que te iba a honrar. Muy bien, cuando se volvía, Balaam dijo, ya sé, le voy a decir cómo puede hacer que Dios se enoje con su pueblo para que lo maldiga, para que no funcione correctamente.
Y le fue y le dijo, ¿cómo me voy a ir sin la riqueza y el oro que me va a dar Balac? ¿Cómo me voy a ir? Y le enseñó cómo. Que el pueblo tenía que comer cosas sacrificadas a los ídolos y aún, ¿sabe qué? A fornicar con las mujeres de Balac. Entonces, era fácil que Dios rechazara la protección de su pueblo cuando el pueblo está en desobediencia. Pero ¿qué significa la Escritura? Significa que nosotros no podemos comer un pan inmundo a la cual no sabemos su procedencia, si en ella está la revelación de Dios, si en ella está el secreto de Dios, si en ella está la palabra que necesita su iglesia en el tiempo profético. Frío. ¿Me entiendes? Entonces hay un problema gravísimo. ¿Sabe cuál es? Que hay gente que está comiendo un pan, un alimento en el altar de Dios que es inmundo. Acuérdate que lo habíamos compartido, que pan inmundo significaba algo que está vacío, algo impuro, algo que no tiene nada menos el lavar, la profundidad de lo que Dios quiere revelar. Entonces está expuesto a un problema gravísimo. Y mire lo que acontece. También dice a fornicar. ¿Sabe qué significa? Bajan una atmósfera. Esa es la atmósfera de pagar, de servir por un precio. Baja una atmósfera gravísima. ¿Sabe cuál es? Es que no llegan a comprometerse con Dios. Fornicar es mantener relaciones sin estar casado, sin estar en pacto, sin estar en alianza. Entonces, pueden amarse los que están fornicando, pero si no tienen un pacto, si no tienen un compromiso, esa es figura. ¿Por qué? Muchos jóvenes hoy se juntan en un departamento, se aman los jóvenes, pero no hay un compromiso, no hay un pacto, no hay una alianza a la cual Dios pueda bendecir. Entonces esa generación que fornican espiritualmente con Dios. Más gravemente porque no hacen pacto con el esposo. La iglesia no hace pacto de compromiso, de responsabilidad, de invertirse en el reino, horas, tiempo y dedicación en conocimiento para prepararse para la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. También lo de Nicolaitas es una figura peligrosa. ¿Sabe qué? Que la moral de Dios la hace bajar. Vamos a decir, en vez de tener los parámetros de la excelencia, buscan la mediocridad. Esos son los nicolaitas. Esos peleaban contra nada menos el apóstol Pablo en Atenas. Eran terribles. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios, la moral de Dios, la querían poner en una mitad de mediocridad para abajo. Entonces el apóstol Pablo se rebelaba contra ellos. Pero seguimos. Hay otra todavía más doctrina dentro de la iglesia. Entonces, peligroso, ¿estará preocupado Dios por su iglesia? Pero ¿cómo no va a estar preocupado? Dice, pero tengo capítulo 2, versículo 20. Pero, Apocalipsis. Pero tengo una poca cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Escuchó? Si no se arrepiente de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré cada uno según vuestras obras. Escuche bien para que sepa lo que dice el 24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿de qué doctrina está hablando? De Jezabel. Entonces, muchos a veces hablan del espíritu de jezabélico. No, es una doctrina dentro de la iglesia que ha sido tan astuto para manejarla. ¿Y sabe dónde estuvo el problema? Uno de los problemas más graves lo podemos ver en el Nuevo Testamento, pero si yo tengo que ir a la raíz del problema, esperemos que nos dé minutos, el problema radica más profundamente. Usted tiene que saber, cuando Jehú fue a destruir y atacar, la que destruyó la casa de Acab, cuando fue en búsqueda de nada menos de Jezabel,
dice que habían 3 eunucos al lado de ella y dice, ¿quién está conmigo? Dijo Jehú. Pero los eunucos eran las personas de mayor confianza que tenía una persona a su servicio. Entonces, ¿quién está conmigo? Dijo Jehú. Y los eunucos la tiraron. Así que, mire qué rechazo tendrían los eunucos de esta Jezabel, que en vez de protegerla, la tiraron de arriba. Y dice que cayó y se reventó y saltó sangre por las paredes. Y el caballo de Jehú la pisoteó. Jehú se fue a comer y dijo, cuando volvía de comer, se lo digo rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Cuando venía de comer Jehú, dijo Jehú, enterremos a esta, a esta que es hija de reyes. Y cuando dice que fue a buscarla, estaba solamente el cráneo, las manos y los pies. ¿Y sabe qué significa eso? Porque se la habían comido los perros. Y ahí usted va a entender lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 3:32. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿Qué significa qué? ¿Qué alimento estás comiendo? Hay gente que ha comido alimento inmundo, a los cuales hoy funcionan en el cuerpo de Cristo antagónicamente, expuestos a la muerte, porque Dios va a determinar generaciones en el último tiempo a quién le sirves. Sabe que muchas personas se acercan a Dios porque tienen el don de adivinación, y eso no es un don dado por Dios. Cuando Dios te otorga la revelación, no te otorga adivinación ni ocultismo, que todo eso te va a llevar a la destrucción, porque te crees tú, y eso es por gracia, eso es por amor. Así que a ti te hablo, mucho que te mueves en el ocultismo y en adivinación, Dios te va a determinar y estás expuesto a muerte. Porque no lo usas bajo el manto de la revelación divina del Espíritu Santo. Entonces, estás expuesto. Es grave. Es grave. Así que los perros se terminaron y dejaron, ¿sabe qué? El cráneo, estructura de pensamiento. Dejaron los pies, el camino. Y dejaron las manos, que significan las obras. Entonces, eso hasta el tiempo de hoy, en el libro que le revela Dios a Juan en Patmos, todavía la doctrina está siguiendo funcionando dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué? Se lo puedo mostrar cómo fue que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. También fue el mismo espíritu de la doctrina de Jezabel por desobediencia. Él no estuvo sujeto a Jesucristo. Él no estuvo bajo el manto de Jesús. Pero eso no lo vemos, pastor. Léalo en la Escritura. La Escritura te muestra la revelación. Tú tienes que decirle al Espíritu Santo, configúrame la enseñanza y el consejo y la revelación y el misterio. Configúramelo. ¿Y sabes qué? Lo vemos que él dice, Juan Bautista dice, es necesario que yo mengue para que él crezca. Entonces, ¿por qué estabas bautizando del otro lado de Jordán con tus discípulos y Jesús estaba con otros discípulos? ¿Te das cuenta? Después bajó la confusión y cuando estaba en la cárcel por haber dicho que no estaba bajo cobertura y haber dicho a Herodes, suelta Heroída porque no te pertenece, ya no es ella. Y le estaba diciendo la verdad, pero no estaba bajo cobertura de Jesús. Estaba desobediendo a la cobertura de Jesús. ¿Está comprendiendo? Entonces, si estaba desobedeciendo a la cobertura de Jesús, entonces estaba rebelándose a la autoridad. Estaba expuesto a que cuando estaba en la cárcel, su discípulo le mandó llamar a su discípulo Juan el Bautista y